seguimos hablando de América Latina o de toda la región y todos estos conflictos, porque creo que es importante, insisto, abrir los ojos en cuanto a esto. Y en cuanto a las políticas privatizadoras y en las políticas de derecha, yo no soy partidaria de creer que solamente porque en México tenemos un gobierno de izquierda y que Morena tiene ventajas amplias y cómodas, quiere decir que no se corren riesgos de regresar pues a políticas donde nos hacen públicas las deudas privadas, donde, donde las utilidades no son repartidas justamente y donde ya tocan a nuestra puerta los famosos libertarios. El presidente en más de una ocasión se ha referido o ha hecho comparativas con las políticas hoy de Milei. Lo hace de nueva cuenta en la mañanera de este 9 de enero. Lo ha estado haciendo de una manera respetuosa, pero también recurrente, porque hay muchos que los comparan, ¿no? Dicen es que Milei quiere lo mismo que Andrés Manuel, eliminar los privilegios de la clase política. Pues yo no veo muchas similitudes en torno a eso. Es el propio presidente Andrés Manuel López Obrador el que en la mañana creo que deja muy claro que esto no tiene nada de similitud. Quiero que escuchemos un fragmento justo de lo que dijo el presidente López Obrador sobre Milei, sobre estas políticas privatizadoras que alguien piensa que es similar a lo que quiere Andrés Manuel. Neoliberales de manera burda y mentirosa, ¿no? Engañaban que si llovía fuerte arriba, goteaba abajo. Por eso fue lo del FOAPROA, un poco lo que está haciendo, con todo respeto, ¿no?, el presidente Milei, que ya convirtió las deudas de argentinos ricos en deuda pública, seguramente con ese mismo criterio o excusa de decir es que sí, porque así fue lo del FOAPROA. O sea, ese fue el razonamiento. Es que si rescatamos a los de arriba van a jalar a los de abajo. Si rescatamos a los bancos, si rescatamos a las grandes empresas de la crisis, ¿sí?, eso va a tener un efecto que va a llevar a que ellos rescaten a los medianos y los medianos van a rescatar a los más pequeños. Es la frase esa de que si llueve fuerte, arriba gotea abajo o salpica. Entonces, eso pues es una vacilada. Pues ahí lo tienen y vamos a seguir hablando de esto. Yo le agradezco muchísimo a Federico Bonasco que se conectara con nosotros para pues seguir abriendo los ojos en cuanto a, de verdad, AMLO y Milei se parecen. Federico, te agradezco mucho que te conectes. ¿Cómo estás? Yo soy el agradecido, Meme, qué gusto estar contigo. No, hombre, oye, preguntamos esto, ¿Milei y AMLO se parecen? ¿Es un mito? ¿Es una... ¿de verdad quieren lo mismo? ¿Quieren erradicar los privilegios de la clase política? ¿Milei quiere eso? No, Milei ha engañado muy bien a un electorado porque está entrenado para engañar. Es un personaje que no viene tanto de la política, ni siquiera de la economía, donde su rol, primero como académico de la economía, es muy pobre, no tiene producción de material que puedas decir, estamos ante un académico importante. Y segundo, como político es un recién llegado. Es un buen comunicador, un encantador de serpientes que fue colocado ahí por ciertos intereses económicos muy concretos y por una agenda internacional anti-woke, anti-progre, que está dando una batalla ideológica muy fuerte, y tiene en Argentina a diversos representantes de notoriedad, como Agustín Laje, como el mismo Milei. Entonces, colocado allí como encantador de serpientes, alcanzó a no solo a ganar por el momento la batalla cultural, sino que a ganar la batalla por la presidencia, y se les ha ido un poco de las manos a los mismos que han promovido su ejercicio de comunicación. No quiere eso, no quiere
combatir los privilegios en serio, sino promoverlos. Es decir, en términos concretos, las políticas económicas de Milei y un equipo que está hecho por esa casta política que él había denunciado y que él había prometido erradicar del gobierno, los preceptos económicos, la propuesta económica, finalmente solo protege a 10, 20 corporaciones. Y te hablo de corporaciones muy a propósito, porque el golpe de las medidas económicas de Milei no solo está vulnerando el bolsillo de las clases medias trabajadoras, de los sectores populares en Argentina, también está vulnerando a las pequeñas y medianas empresas. Es decir, es un golpe brutal que tiene muchos de los componentes anarcocapitalistas que él había prometido. Esto para hacer una primera síntesis, no se parece para nada al presidente López Obrador, sobre todo en una concepción fundamental. Para el presidente López Obrador, el Estado debe estar para garantizar derechos de la ciudadanía, y para Milei solo debe estar para reprimir a aquellos que se opongan a los negocios. Es decir, el Estado debe funcionar para promover negocios, y a los que no les gusten esos negocios o vean afectada su propia realidad económica, aún más precarizada la realidad económica de los argentinos y las argentinas, les promete un Estado que va a reprimir. Es una diferencia sustancial, radical, entre ambos políticos. Oye, Federico, ¿qué es lo que he visto el decreto, he visto la ley, he visto muchos movimientos que quiere hacer Javier Milei, incluso declaraciones donde intenta pues suavizar los términos, suavizar, bien lo dices, es muy bueno para encantar, para meter ahí información, para venderse, es muy buen vendedor incluso de sí mismo. Pero de todas estas medidas hay una amplia simpatía hacia Javier Milei todavía, yo, o al menos todavía la veo. Veo que gente que votó por él se enoja y dice: "Es que yo no voté por esto", pero también veo gente que lo defiende a capa y espada y dice: "Es que tiene veintitantos días, ¿cómo es posible que lo critiquen a veintitantos días?". Y yo: "¿Cómo es posible que a veintitantos días que están viendo lo que está haciendo no lo critiquen ustedes?". Y veo mucha Exacto. gente que llega al canal y me dicen: "Es que eso no es cierto, tú ni siquiera estás aquí, seguramente en México están de perlas". Y yo: "Bueno, es que a mí me preocupa que en México se dejen llevar por justamente estos encantadores de serpientes y luego terminemos con un Milei y luego vean lo que realmente está pasando, una represión donde quien se manifieste tiene que pagar por la represión que van a ejercer los policías en su contra y encima atenerse a que le pudieran abrir carpetas y meterlo al bote. De todo lo que has visto que ha pasado en estos días de Javier Milei, ¿qué es lo que más te preocupa? No puedo escoger solo una cosa, Ok. pero si tuviera que escoger solo una cosa, me preocupa muchísimo en la llamada ley Omnibus, que es la última medida que le envía al Congreso, además con una operación política ya muy nefasta, donde estamos viendo la cancelación de la discusión en comisiones de este paquete de leyes. Se le llama ley Omnibus, un paquete que envía mi ley. En este paquete que él lo llama Ley de Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos, hay una propuesta de hacer un estado de excepción durante 2 años con posible prórroga a 4, que permitiría al Poder Ejecutivo asumir varias de las funciones del Poder Legislativo. Ahí hay una trampa que atenta, digo trampa porque, bueno, debe estar disimulada en la redacción, pero las personas, los constitucionalistas, los movimientos de resistencia que están analizando y desmenuzando estos paquetes que está enviando Milei al Congreso, lo que denuncian es que hay una maniobra clara de usurpación de poderes, es decir, un atentado a la concepción republicana. Eso me preocupa muchísimo porque estaríamos en una dictadura de facto, sin querer caer en las exageraciones que muchos aquí opinólogos tenemos en nuestro querido México, que les gusta hablar de golpes de Estado que no terminan de suceder nunca, ¿no? Con prudencia, sin imitar ese juego de Pedro y el lobo, de que ahí viene el lobo, que vemos tanto en México, pero hay medidas, allí sí que hay una clara propuesta autocrática, que además está llevada a un Congreso que no está jugando al principio con la respuesta republicana que uno hubiera esperado. O sea, esto enciende nuevas alarmas. Por supuesto, también tiene que volver a pasar por el Poder Judicial. Un Poder Judicial que, hay que decirlo, ya se manifestó contra uno de los rubros del paquete anterior, que no es un paquete que somete
Milei al Congreso, el DNU famoso, el decreto de necesidad y urgencia, sino que es un paquete de decretos directamente, que se brincarían al Congreso, eso sí, directamente. Y el Poder Judicial ya ha puesto un primer alto ahí, ha dicho, en el ámbito laboral, en lo que ustedes plantean de reforma laboral, no. Se levanta un amparo y se detiene la aplicación de este decreto hasta que sea analizado con profundidad, ahí sí por el Poder Legislativo y después por el Poder Judicial. Es decir, ¿qué estamos encontrando? Estamos encontrando resistencia, quizás no tanto como hubiera uno pensado o querido en un primer momento, a lo que es un claro avasallamiento del orden republicano y constitucional. Esto es lo que a mí más me alarma, pero bueno, me alarma todo, me alarma la ley de tierras que se propone derogar. Al derogar la ley de tierras, tú le puedes vender el país a quien quieras. Son leyes con nombre y apellido, están muy concebidas para beneficiar a 10, 15 corporaciones, y dicho esto por el presidente, como si fuera una broma, en esta época donde la impudicia es un valor político, tenemos este Trump argentino, que se parece en lo de la impudicia, pero no en las medidas económicas, porque Trump es un proteccionista y Milei está abriendo la economía a lo bestia, ¿no? Propone que el que quiera comprar la Argentina la pueda comprar y propone legislar y gobernar en favor de Starlink, la empresa de su amigo Elon Musk. Es decir, estamos viendo la entrega absoluta de la soberanía, los recursos. Lo mismo pasa con la ley de minera, con los bosques, con los glaciares. Es decir, hay una oferta de un país a remate que, si se llega a consolidar ese decreto, en lo que además el Congreso lo revisa, el Poder Judicial lo revisa, entra en vigencia hasta que amparos o esas revisiones detengan el accionar de estos decretos, es peligrosísimo, porque se abre una ventana en la cual pueden venir grandes corporaciones, comprar la empresa satelital argentina, por ejemplo, que no es deficitaria, que tiene ganancias y que es muy buena, la compra Elon Musk, y luego el Poder Judicial suponte decide, no, pero bueno, esta medida, este decreto no va, y entonces hay que ya indemnizar a las empresas que compren a la nación argentina. Es decir, esto afecta todo a la industria nacional, afecta en todos sus ámbitos, la industria pesquera, agropecuaria. Se benefician, repito, y esto es muy importante, creo, establecerlo y ser redundante en ello, se benefician muy pocas empresas transnacionales, sobre todo, con estas medidas. ¿Quiénes son estas empresas que se benefician? Porque recuerdo mucho de los discursos de Javier Milei diciendo que él iba a ir en contra de la casta, ¿no? Y también dijo en más de una ocasión Javier Milei que ahora sí iban a ser cercanos a la gente. Dijo que los DNU no se deberían de utilizar para gobernar porque ¿qué somos? Una dictadura. Ah, no, pero él llega y lo primerito que hace es un DNU. ¿Quiénes son estos sectores, estas corporaciones, estos empresarios que salen ganando, contrario a lo que Javier Milei dijo en su campaña? Sí, se beneficia a Starlink, se beneficia a un Elon Musk y sus empresas de litio, que lo ha dicho declaradamente el magnate estadounidense. Él ha declarado que si hace falta promover algún golpe de Estado, como pasó en Bolivia, para obtener el litio, lo van a hacer. Es decir, estamos ante el contubernio de grandes corporaciones como Starlink, como otras empresas de Elon Musk, que tienen su relación con el complejo industrial militar estadounidense y que van a actuar en un contubernio, interés privado, interés público. Cuando hablamos de interés público, hablamos del interés del Estado de los Estados Unidos de Norteamérica, no de la nación argentina. Luego hay otras como Techint, que es la gran empresa de tecnología y energética de la Argentina, que ya tiene sus casas matrices o gran parte de su capital en el extranjero. Estamos hablando casi de una empresa más extranjera que argentina. Se beneficia lo que allá se llama el corazón de la pampa húmeda, es decir, esa oligarquía exportadora muy rica, que al liberarse el precio de la carne, por ejemplo, al derogarse la ley de abasto, puede vender la carne, no tiene que garantizar el abasto interno, entonces puede venderla al mercado internacional, al precio del mercado internacional. Se beneficia la gran cadena
de supermercados de allá, de la familia Roca, pero se golpea a pequeñas y medianas empresas que con la devaluación, por ejemplo, pierden, bueno, con la devaluación y con la inflación. Es decir, han tenido que cerrar comercios, pequeños comerciantes, pequeños distribuidores, pues no pueden vender porque los precios de las mercancías están tan altos que la gente tiene que escoger entre comer y comprarse ropa, por ejemplo. En la Argentina ha empezado a existir el trueque, es decir, bueno, tú tienes unos garbanzos, te vendo un suéter para poder comer hoy, quién sabe mañana qué pase. Es decir, estamos viendo una debacle que ya estaba muy mal la situación económica, y eso orilló, por supuesto, a que un elector desesperado encontrara en Milei una opción plausible. Pero el viejo adagio de que no se puede estar peor, estamos viendo que está equivocado. Siempre hay una manera de estar peor, y esta es una de ellas. Cuando te suben el transporte, cuando te suben la carne, cuando te suben las medicinas, hay gente que en este momento está diciendo, bueno, la presión arterial la dejo de lado porque mi presión no está tan mal, y me voy con la de, ¿entiendes? No hay dólares para comprar insumos médicos, con lo cual ciertos tratamientos no pueden llevarse a cabo. Vamos, esta liberación brutal de la economía genera un proceso también especulativo que no piensan estos grandes capitales, por supuesto, en el bienestar de la población, y mucho menos si se derogan las leyes que protegían a la población contra los monopolios o contra una economía completamente librada a sus caprichos. Es decir, estamos atestiguando un experimento económico, social, que yo creo que no se ha dado, no recuerdo, desde la Thatcher, desde Reagan, desde que se implementó esta idea de destruir el estado de bienestar post Segunda Guerra Mundial, este capitalismo de rostro humano, por llamarlo de alguna manera, y se instaló el neoliberalismo en el mundo. Ni siquiera con Menem, ni siquiera con Macri hemos visto en la Argentina una catástrofe como la que estamos viendo ahora, que además propone Milei que la gente entienda, asuma un sacrificio y se verá recompensada en unos 30, 45 años. Tú le estás prometiendo a la población que en 45 años Argentina va a ser potencia mundial. Ese es el nivel de delirio que estamos enfrentando. Bueno, yo no sé cuántos pudieran aguantar 45 años en esta situación. No puedo. Sí, no sé cuántos puedan durar 45 años. Federico, ¿hay una real oposición a Javier Milei? O sea, realmente, no sé, el Congreso pudiera ser una oposición a Milei, el Poder Judicial pudiera ser una oposición a Milei. ¿Alguien se le puede poner en contra a Milei porque votan por Milei? Y yo veo a través de las redes sociales, veo gente arrepentida, pero ¿qué es lo que tú sabes? ¿Qué es lo que pasa en Argentina? ¿Hay miedo? ¿Hay incertidumbre? ¿Qué es lo que hoy Argentina, el pueblo, está sintiendo? ¿Hay alguna herramienta que pudieran tener ante tantas políticas que en realidad van completamente en contra de sus intereses? Sí, sí las hay y las estamos viendo. O sea, hemos visto que un presidente que no cumple el mes de gobierno ya enfrenta en la calle una movilización muy importante. El famoso cacerolazo que vimos apenas lanzó él a través de su ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, a quien él mismo ha catalogado de terrorista, porque estamos viendo a un delirante que tiene en su propio gabinete gente que él consideraba semanas atrás terroristas o zurdos, con el adjetivo que él siempre le coloca a la palabra zurdo después, pero no la voy a repetir por respeto a la audiencia. Es decir, sí hay ya una movilización y hay una cantidad importante de votantes de Milei arrepentidos, incluso ya hay cuentas en las redes sociales que se llaman así, arrepentidos de Milei, de otras maneras. Hay muchos entrevistados espontáneos por la prensa argentina que están manifestando que esto no era lo que había prometido. Y claro que no lo era. Él había dicho que el ajuste, la disciplina fiscal que requería el Estado argentino se iba a ejercer primero golpeando a la casta, a la clase política. Pero la gente se lo tragó y no comprendió demasiado cómo funcionan las reglas hoy de estas democracias vigiladas por poderes económicos muy, muy fuertes, y lo votó. Pero está habiendo muchísimos desilusionados que se combinan con todos aquellos que sabían que Milei representaba estos peligros para la soberanía, para el bolsillo de las clases medias y trabajadoras, en fin. Y está habiendo una reorganización del peronismo.
Yo creo que el peronismo, que entró en crisis en su facción kirchnerista con el último pésimo gobierno de Alberto Fernández, tiene que reorganizarse. No comparto la idea de que el peronismo ha desaparecido, va a desaparecer o está en una crisis terminal, para nada. Tiene una ascendencia en la población casi de iglesia, el peronismo, y lo que estamos viendo son señales de reorganización del peronismo dentro de las diferentes corrientes que lo habitan. Una corriente mucho más popular y sensible a las clases golpeadas, otro peronismo más acomodaticio, oportunista, que está viendo cómo se recupera una narrativa que logre superar los estragos sobre todo del último gobierno de Alberto Fernández, pero mucha de la resistencia política, no me refiero a la espontánea de los cacerolazos en la calle, que juega su papel, porque eso sí se convierte en algo masivo, y ahora el 24 de enero hay un llamado a un paro nacional, al fin se han movilizado los sindicatos, eso va a ejercer mucha presión al gobierno, pero me refiero a la respuesta política concreta. Hoy está en un peronismo al que le urge reorganizarse y que ya tiene figuras que están promoviendo esa reorganización, que están intentando acabar con cierta división, con esta polarización que se llamó la grieta argentina, que no es otra que la que vemos también en tantos otros países del mundo. Y después está el espacio, como tú muy bien señalabas, del Congreso, que las dos cámaras están divididas. El peronismo mantiene, digamos, una mitad entre peronismo y aliados, y por otro lado, Milei y aliados está ya conquistando un 40% allí también de intenciones a la hora de legislar. Va a representar, espero yo, un frenón, sobre todo a las medidas más drásticas, más autoritarias. Después está un poder judicial raro, que también da señales de estar muy ligado al establishment económico y político, por ejemplo, y concretamente hablando del expresidente Macri, que ha puesto un poder de nuevo en el gobierno. No hay que olvidarse de ese factor, el factor Macri. Macri está cogobernando de alguna manera. Es un poder judicial que ha dado muestras de moverse de manera facciosa, muy también por los intereses de las oligarquías, y que cuando tuvo que decidir sobre un decreto de urgencia, de necesidad y urgencia, el DNU que tú también señalabas, decidió tomarse vacaciones de fin de año. Es decir, tan urgente no le pareció a la Corte Suprema el decreto como para revisarlo a tiempo y con urgencia, vale la redundancia. Es decir, estamos a la expectativa de cómo va a reaccionar esa clase política que tanto criticaba a Milei, que hoy cogobierna con él, y que yo no logro comprender cómo se está atreviendo, después del fallido gobierno de Macri, donde hubo un primer intento de instalar medidas así de ultraliberales en lo económico, cómo se está atreviendo a generar una maniobra de esta magnitud sin pretender que haya una revuelta social en la Argentina, o sabiéndolo y estando dispuestos a reprimir, que esta es la otra dimensión que preocupa muchísimo de este gobierno de Milei. Su talante represor, manifestado ya en este protocolo de seguridad y también en todas las leyes que estamos viendo que quiere promover para encarcelar a 3 personas que se junten, suponte. Ahora, si esta ley pasa, 3 personas o más de 3 personas que se juntan pueden ser declarados sediciosos y hasta pagar una pena de 4 años de cárcel. Es decir, medidas dictatoriales, represivas, autoritarias. Federico, hablabas hace un minutito, casi nada, de Alberto, el gobierno de Alberto Fernández. ¿Qué es lo que pasa con su gobierno? ¿Qué responsabilidad tiene él en no haber resuelto? ¿Qué es lo que le faltó al gobierno de Fernández para lograr un avance? Yo sé que el tema económico es muy delicado, no lograron resolverlo, hay una deuda gigantesca, se intenta negociar y renegociar y renegociar y renegociar, y bueno, vemos que pareciera imposible una solución económica. Y cada que alguien viene aquí, ¿no?, al canal a defender a Milei, dices como es que es imposible que no reconozcan que el gobierno de Fernández fue malo. Bueno, es que creo que no hay muchas personas que pudieran decir que el gobierno de Fernández fue bueno, pero ¿qué es lo que pasa en el gobierno de Fernández? ¿Cuál sería quizás la responsabilidad que tienen para que llegaran a este momento con Milei? Esa es muy buena pregunta. Alberto Fernández llega prometiendo que va a empezar por los últimos para llegar a todos, ¿no? Un poco el primero los pobres, por el bien de todos, el primero los pobres.
pero no cumple. Aquí sí se cumplió. En México hay 5 millones de personas que llegaron a la canasta básica, que libraron la situación de pobreza. En Argentina, con Alberto Fernández, se incrementó la pobreza en un alto porcentaje y la indigencia, terminando en un 10% de indigencia. Es decir, 1 de cada 10 ciudadanos argentinos, argentinas, viven en la calle tras el gobierno de Alberto Fernández. Es decir, también hay otro elemento que es de carácter de impronta personal. Alberto Fernández no es Néstor Kirchner. Ese Néstor Kirchner que generó esa corriente que llevaría después su nombre en un 2003, viniendo de otra profunda crisis económica, de la cual es culpable mucha de la gente que hoy está en el gobierno, ¿no? Como la misma Patricia Bullrich, lo cual hace que uno no comprenda cómo la población ha aceptado esta maniobra. Pero ese primer Néstor Kirchner, que toma el gobierno en 2003, recupera el empleo, es verdad, tiene condiciones internacionales de precio de soja que favorece mucho a la Argentina, pero es muy hábil y ahí juega un papel y hay que reconocérselo históricamente. El mismo Alberto Fernández en la negociación de la deuda, convencen al Club de París, hacen entender al FMI de renovar plazos y consiguen sanear un poco la economía argentina. Néstor Kirchner, ese sí podemos compararlo con López Obrador en cuanto a disciplina fiscal, en cuanto a criterios de austeridad, en cuanto a cierto control del gasto público y una idea redistributiva de la economía. Pero el Alberto Fernández presidente, que asume ya en una situación política muy tensa con su vicepresidenta, la líder del movimiento, Cristina Fernández de Kirchner, y diferencia que se va a ir acentuando a lo largo del gobierno, lo cual debilita mucho también el poder de acción del presidente. Entra un presidente que genera algún tipo de esperanza después del desastre macrista, que muy pronto se va deslavando y termina peleado abiertamente con una vicepresidenta también que ¿cómo se dice esto? Lo denosta públicamente en comunicados, a través de voceros que la acompañan. Es decir, hay un deterioro calculado de la imagen de Alberto Fernández por parte de su correligionaria y líder del movimiento. Ahí podemos culpar también a Cristina Fernández. Y luego hay medidas que hablan de que no se asumió la responsabilidad histórica de la identidad peronista en cuanto a derechos de la clase trabajadora, ¿no? Se permitió que siguiera avanzando una precarización laboral muy propia del neoliberalismo y que muy poco tiene que ver con los valores peronistas tradicionales y ni siquiera con los valores de aquel primer kirchnerismo del que hablábamos, donde se recuperó el empleo. Aún así, hay que decirlo, a pesar de que se dejó de legislar a favor de toda esa juventud precarizada que fue la que terminó votando por Milei, aún así hay que decir que Alberto Fernández, bueno, mantuvo o intentó librar una crisis económica que tiene otros factores que no solo son imputables a su impericia como gobernante, ¿no? Factores externos, crisis mundial, la pandemia, golpe inflacionario internacional, la guerra con Ucrania que a Argentina sí le afectó más, una sequía brutal que destruyó un porcentaje importantísimo del PBI en el 2023, es decir, una serie de otros factores que a una economía tan debilitada, tan frágil como la Argentina, no le permitieron nunca levantar la cabeza. Entonces, vemos un ejemplo claro de una izquierda que cuando claudica en resistencias al poder económico, termina diluyendo su identidad y permitiendo el advenimiento de estos grandes charlatanes, ¿no? Que alcanzan incluso el poder político ante el azoro, el asombro, la incredulidad de tantos testigos en el mundo que no pueden entender cómo un anarcocapitalista, porque sí lo es, si hay algo que se le puede conceder a Milei es que creo que es un hombre de convicción, pero sus convicciones son un desastre, ¿no? Haya tomado el control del Estado. Y ahí hay otro matiz, no sé si nos estamos extendiendo mucho, Meme, tú me dices. No, tú dale. Es un tema donde verás que abiertamente comparto con tu audiencia mucha preocupación. Yo vivo en nuestro querido México hace 44 años, ya soy de aquí, pero tengo un contacto muy, muy profundo y querido con la Argentina, que es mi país de origen. Y duele muchísimo ver cómo cae
en estos ciclos de desastre económico, y cómo un hijo del exilio político ve con espanto la posibilidad del regreso también de una casta, pero no la casta política, sino la casta militar. Esa es otra dimensión que preocupa muchísimo y que encabeza no tanto Milei en sí, sino su vicepresidenta, Victoria Villarroel, que es un personaje muy, muy preocupante. Aquí, para cerrar, y te quiero invitar a extender esta invitación para seguir platicando de esto, porque creo que sí hay que hacer mucha conciencia en torno a estos movimientos, lo que está pasando en México, en Argentina, en Ecuador, etcétera, porque de eso también nos permiten las redes sociales. No tenemos ese límite de transmitir solamente en un área geográfica, sino de trascender más allá y quizás así abonar un poquito a la construcción de la historia. Desde siendo un argentino que radica en México, que tienes clarísimo el panorama de ambos países, México tendría de qué preocuparse. Tú has visto, hemos visto a Eduardo Verástegui, un personaje muy cercano, Javier Milei, también muy cercano a Trump, intentar ser el presidente o ser candidato a la presidencia de la República, a un Ricardo Salinas Pliego, un empresario que tiene esta universidad libertaria, que defienden lo que Javier Milei hoy está promoviendo en la Argentina. ¿Consideras que México debería poner atención? ¿Cuáles serían esas, les llaman áreas de oportunidad que tenemos aquí para evitar llegar a ese escenario que quizás algunos ven lejano, pero yo digo, no, espérense, no es que esté tan lejano, donde nos pongan a un personaje que sepa muy bien encantar a las serpientes, valimos, porque, vaya, Eduardo Verástegui no es bueno para eso, pero donde tengamos a alguien que tenga esa labia que tiene Milei, no nos podemos confiar. ¿Compartes ese análisis? Sí, lo comparto absolutamente y comparto la preocupación que muestra ese análisis. Es decir, no me confiaría nunca, siendo, por ejemplo, partidario de la 4T, en que este es un proceso que ya llegó para instalarse y que nos espera la victoria en el 30 y haber tranquilidad, serenidad, comprender la magnitud del enemigo y comprender una ecuación muy sencilla. Cuanto más quieres transformar el estado de las cosas, y por estado de las cosas nos referimos a un mundo donde hay un poder muy concentrado, económico, que no va a querer ceder el territorio conquistado a lo largo de estas décadas neoliberales, cuanto más profunda sea la apuesta de cambio de ese estado de las cosas, más resistencia, más virulenta, más violenta va a ser la reacción de ese poder que defiende sus privilegios. Entonces, lo que hemos visto en este sexenio en México es un presidente muy hábil en lo político para gobernar con el empresariado, para no pelearse con un poder innegable que existe allí, que es el poder militar. Podemos analizar ese tema, da para muchísimo. Creo que se topó también el poder político en México con la notoria fuerza del poder militar, pero es un tema aparte. Quiero decir, hay un presidente que ha entendido que si no conjuga una serie de intereses, se le cae la gobernabilidad. Y se le cae no por su falta de carácter o de profesionalismo político, se le cae por el nivel de chantaje, extorsión, boicot que ejercen las fuerzas que obedecen a ese poder, las mediáticas, y de otra índole, incluso criminales, que defienden o trabajan para ese poder al que nos referimos, para esa oligarquía tan concentrada. Entonces, a pesar de que esta inercia, estabilidad política, a pesar de que ciertas condiciones en México, como su cercanía con los Estados Unidos, hacen que sea muy diferente el escenario, lo que puede pasar en Sudamérica, en Chile, en Argentina, en Brasil. No me confiaría nunca, porque la derecha es muy hábil en emprender una llama que es muy preocupante, que es la del odio. Es decir, es muy hábil en saber colocarle a la verdadera causa de la justicia social las culpas de los males del mundo. Así ha desvirtuado términos como socialismo, como izquierda. Hay mucha gente que compra hoy que los zurdos, que es un término importado de la Argentina, malamente importado desde allá, que los zurdos son los culpables del mal en el mundo, del desastre en el mundo, de la migración, de todos los problemas que vemos en el mundo, es culpa del socialismo. El socialismo dejó de existir, o si existe en Cuba o en algunos pequeños rincones del mundo, no tiene incidencia en el resto del planeta. Lo que estamos viendo son los desastres de un capitalismo cada vez más cruel, cada vez más corporativo y que trabaja para los monopolios.
Entonces, por diferentes condiciones, repito, y con esto intento sintetizar, México tiene una serie de condiciones que parecen impedir por el momento el surgimiento de una figura tipo Milei, tipo Trump, tipo Bolsonaro o incluso tipo Bukele. Pero ahí hago una coma o un punto y coma, porque yo creo que la crisis de inseguridad que vivimos en México va a ser la cuña con la que la oposición va a intentar socavar al próximo gobierno de la 4T. Y no le va a faltar razón en el sentido de que la crisis de seguridad en nuestro país, unida a la crisis de procuración de justicia, son un gran pendiente y son un tema muy preocupante. Y ahí yo creo que van a jugar más por el modelo Bukele, que es tan seductor, ¿no? Que es un modelo absolutamente autoritario, negador de la dimensión de los derechos humanos y por tanto del Estado de Derecho, pero que es muy atractivo para la persona de psicología conservadora, reaccionaria, eh, autoritaria. A mí me preocupa que ese sea el costado por el que quieran regresar al poder político los que lo han perdido. Lo que hoy podríamos llamar este PRIAN que se desarma ante la vista de toda la sociedad mexicana. Federico, yo te agradezco mucho que nos acompañaras esta noche y como te dije, espero verte más seguido por aquí. De verdad, creo que es muy bueno escuchar voces que tienen estas visiones y que nos refrescan también con otros análisis y con otras posturas. Así que te agradezco muchísimo que nos acompañaras esta noche. Yo soy el agradecido contigo y tu audiencia y perdón si me extendí un poquito en la exposición. No, hombre, para nada. Dime nada más, ayúdame con la audiencia, ¿dónde pueden seguirte en redes sociales? Porque también desde ahí, desde tu trinchera en Twitter, y te he visto muy activo, pues justamente ayudas a abrir estos análisis. Muchas gracias. Simplemente Fede-Bonazo con B grande y dos S en Twitter, tal como aparece ahorita en la pantalla. Allí damos la pelea política de las narrativas. Pero yo soy un músico, los que se interesen por mi trabajo artístico y agradecido de antemano, me pueden buscar ahí en Fede Bonazo Music en YouTube. Y gracias, Meme, por la oportunidad de platicar contigo, que también te sigo y valoro mucho el trabajo de periodismo independiente que tú y tantas otras voces hacen en pos de cierta cordura periodística, nada más, cierta cordura periodística en un mundo de mucha propaganda. Exactamente, en un mundo de mucha propaganda. Yo te agradezco y qué bonito verte por aquí. Nos estamos hablando pronto. Muy buenas noches. Claro que sí, buenas noches.